Si se pudiera hacer un resumen de lo que fue la práctica docente, yo no la resumiría precisamente quizás en etapas, sino la resumiría en momentos, porque existe ese proceso de la elaboración de la etapa dentro de la clase, en donde está la metodología propia del catedrático que da esas instrucciones de cuál es el proceso, cuáles son los pasos que se deben seguir para la elaboración del mismo, cada uno con sus respectivas etapas que están diseñadas de tal forma que el estudiante pueda realizar y llevar a buen término todo ese proceso que lleva la práctica. Otra etapa, o mejor dicho, otro momento que a mí me parece muy interesante dentro de la práctica es en sí mismo el desarrollo de ir a la clase y trabajar temas con los alumnos, o sea, la práctica en sí. ¿Por qué es importante este proceso? Porque después de que uno ya conoce en las etapas previas la institución a la que uno va a ir a trabajar con los niños, uno se da cuenta de que esas etapas previas le abren a uno el camino para poder desarrollarse dentro de la práctica en sí. ¿Por qué? Porque hay que conocer el CNB, por ejemplo, que es una herramienta muy importante para saber cuáles van a ser los contenidos que uno va a ir a trabajar. Otro momento importante que existe dentro de la práctica en sí es el trabajo que uno desarrolla en un escritorio, porque la práctica docente lleva un trabajo bastante arduo en cuanto a la cantidad de papeleo, si queremos llamarlo en esa forma, entre comillas. Entonces, el proceso de la práctica docente nos lleva a tres momentos bien importantes y cada uno con cuestiones muy particulares. Algo que llama la atención bastante dentro del desarrollo de la práctica es la forma en la que uno tiene que relacionarse con otras personas, en este caso con los maestros o los directores de las escuelas o los colegios a los que uno va a ir a hacer la práctica. Porque esto es bien importante, porque cada uno de los maestros son dueños de su cátedra y a veces, no fue mi caso, he de decirlo, a veces los maestros titulares son muy celosos de su trabajo y eso lleva a que sientan o tomen, mejor dicho, un camino que lleve a soslayar el trabajo del practicante. A veces existe un poco como de abuso hacia el propio estudiante que va a hacer la práctica y es ahí donde el mismo estudiante tiene que hacer valer cuáles son sus obligaciones como practicante. Repito, en mi caso, pues afortunadamente, en donde yo hice la práctica docente, que fue en el Colegio Viena Guatemalteco, yo no tuve ningún problema. Todos fueron muy accesibles para poder desarrollar la práctica, desde la dirección hasta el maestro, e incluso algunos maestros dentro del mismo colegio pues fueron muy amigables. Cuando yo tenía que dirigirme a algún punto o pedir alguna información X, las secretarias también, que fueron las personas que se involucraron en el proceso de la elaboración de las cartas y los permisos, todos fueron muy accesibles. Entonces, el proceso de la práctica docente lleva varios momentos bien importantes. Hay conclusiones que hay que sacar, desde luego, y no son solamente dentro del ámbito de cómo le fue a uno dentro de la práctica, sino también cuáles pueden ser esos resultados que uno obtiene al momento de dar la clase. Y es que uno se da cuenta de que en colegios grandes, por así decirlo, existe cierta facilidad en cuanto al uso de la tecnología. En mi caso, pues tenían cañonera, había computadora, era mucho más fácil llevar la clase en esa forma. El mismo maestro tenía ya, digamos, una forma estructurada de cómo llevar la clase, y eso ayudó bastante a que tecnología y maestro se pudiera trabajar sin ningún problema. La relación con los alumnos es también un factor que ayuda bastante a que la práctica se pueda desarrollar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ellos hacen que se vuelva bastante accesible el poderles transmitir el conocimiento. Pero ahondado a esto, es también muy importante que el catedrático, en este caso el practicante, tenga personalidad para dar la clase. Cuando digo yo personalidad, es perderle un poco el miedo a pararse en público o con los alumnos que no son propios,
pararse en público y poder dar la clase sin ningún miedo y sin ningún tapujo. Estar seguros de lo que se está haciendo. Esa seguridad que a uno le da para poder dar la clase está inmersa dentro de las planificaciones. Una buena planificación estructurada, bien hecha, con objetivos claros, ayuda bastante a que el mismo desarrollo de la clase dentro de la práctica pueda hacerse sin ningún problema. Muy buenos días, mi nombre es William Escobar, soy el docente titular del curso de Artes Plásticas del Colegio Viena Guatemalteco. En esta oportunidad tengo el agrado de platicarles sobre el profesor Carlos Letona, quien este año estuvo realizando sus prácticas docentes en nuestra institución. El profesor Carlos, desde un inicio, aplicó la pedagogía y las didácticas oportunas. También utilizó adecuadamente los materiales que se le facilitaron, comportándose siempre con respeto y mucha dedicación hacia nuestros estudiantes. También colaboró con nosotros en el montaje de las obras que se realizaron y también en la implementación de algunos talleres de expresión artística. Es para mí un gusto poderles platicar sobre la actividad tan excelente que realizó y sin más que agregar, me despido de ustedes, que tengan un feliz día.